y el Instituto de Neurohipnosis aquí en Chile, ¿ya? Para los que no me conocen o no estuvieron ayer, yo soy el doctor Juan Cristóbal Ruiz, soy el director del Instituto de Neurohipnosis. El Instituto de Neurohipnosis se fundó en 2008, ya este año estamos cumpliendo 18 años de historia, y el modelo de neurohipnosis es un modelo terapéutico, ¿ya? Es más que simple hipnosis. La hipnosis es una herramienta para producir el cambio, pero el modelo de neurohipnosis es un modelo terapéutico, y hoy día pretendo mostrárselos en un grado de profundidad de lo que se puede hacer en un día, ¿ya? En el instituto nosotros tenemos una formación que es un diplomado y máster que dura 10 meses. Entonces voy a tratar de resumir 10 meses en estas 8 horas, y quiero darle un matiz más práctico al día de hoy, ¿ya? Para que estén preparadas y preparados. Vamos a movernos harto hoy día, vamos a hacer hartas prácticas. Voy a dar algunos fundamentos del modelo y rápidamente nos vamos a ir al ámbito práctico, que es lo que ustedes, yo creo, quieren hacer aquí. Quieren hacer práctica, ¿cierto? Quieren conocer la práctica, la aplicación, ¿no es cierto?, de la clínica, ¿no es cierto?, que se puede hacer con hipnosis. Les voy a contar un poquitito la historia de la neurohipnosis brevemente. La neurohipnosis surge dentro de un marco de investigación, ¿ya?, en el laboratorio de psicofisiología de la Universidad de Chile, donde yo llegué a ser el coordinador del laboratorio, junto con mi profesor, uno de los profesores más grandes de psicología en Chile, el doctor Guy Santibáñez, profesor emérito de la Universidad de Chile. Y en esa experiencia desarrollamos una línea psicofisiológica de la hipnosis, y de ahí surgió la aplicación terapéutica. Ya partimos nosotros trabajando sobre dolor crónico y ansiedad. Básicamente eran mis temas de interés en ese momento. Y después el modelo en estos 18 años se fue ampliando a muchas otras aplicaciones y se fue desarrollando lo que hoy día es el modelo de neurohipnosis, ¿ya? Es un modelo terapéutico. Voy a hacerles un pequeño resumen de lo que vamos a hacer hoy día. Hoy día, durante esta jornada, desde las 9, bueno, 9:30, estamos un poco atrasados, pero desde las 9:30 a las 6:30, porque como nos atrasamos, consideren que todas esas horas están movidas 30 minutos aproximadamente, porque estamos empezando a las 9:30, ¿ya? Vamos a hacer 4 talleres prácticos, ¿ya? Vamos a partir con el primer taller, que es definir un poquitito la práctica de la neurohipnosis como modelo terapéutico. Entonces voy a partir exponiendo un poquitito lo teórico, y después vamos a pasar rápidamente a hacer algunos ejercicios. Después del coffee, o del receso, ¿no es cierto?, entre las 11:30, 12, ¿ya?, vamos a retomar con una parte súper importante del modelo, que tiene que ver con cómo analizamos al paciente, ¿ya? Y el modelo considera un tipo de análisis que es fenomenológico, distinto al modelo categorial o al modelo dimensional que se ocupa en psicoterapia. El modelo fenomenológico va a buscar, ¿no es cierto?, la profundidad de la experiencia del paciente, más allá del simple relato, ¿ya?, más allá de lo que el paciente dice, ¿no es cierto?, encontrar esos núcleos en los cuales el paciente organiza su experiencia, y su experiencia problemática, ¿ya? Aquí no vamos a hablar de psicopatologías, porque ese lenguaje que le pertenece a la psicología clínica, a la psiquiatría,
nos parece que es demasiado reduccionista en cierta medida. Entonces, el enfoque de neurohipnosis parte de un análisis experiencial de la vivencia del paciente y desde allí se construye un traje hecho a la medida, ¿ya? La terapia de neurohipnosis busca un enfoque centrado en el paciente, pero donde el terapeuta es clave, ¿ya? Ustedes como terapeutas del modelo, si deciden después tomar aquí ya tengo muchos alumnos que ya están en el proceso de formación, el terapeuta es clave porque el terapeuta tiene una función dialéctica dentro de la terapia, ¿ya? No es solamente un facilitador del proceso terapéutico, sino que en este modelo el proceso de la terapia se genera una unidad dialéctica entre terapeuta y paciente, donde el terapeuta no solo escucha con los oídos el relato del paciente, sino que utilizamos toda nuestra corporalidad para poder ir resonando con el paciente. Yo me formé con dos profesores muy importantes, uno es Guy Santibáñez, que ya lo nombré, que fue uno de los coautores del modelo, ¿no es cierto? Y Humberto Maturana. Y desde Humberto Maturana, esta idea de la resonancia, ¿no es cierto?, es súper importante, porque en el fondo, cuando tú te encuentras con otra persona, no recibes información de esa persona, sino que coordinas tus acciones con las del otro. ¿Ya? Son dos sistemas que se encuentran en un momento, ¿ya? Y cuando ocurre ese encuentro, el encuentro terapéutico, la forma de ese encuentro puede ser muy disociada, como muchas veces ocurre en psicoterapia, que solo estoy escuchando, estoy tratando de clasificar, estoy tratando de poner al paciente en el sistema en el que yo me muevo, en un sistema de referencia, ¿ya? Como el DSM, y en realidad lo dejo de escuchar. La escucha en el modelo de neurohipnosis es una escucha, o es más que una escucha, es una resonancia, ¿ya? Yo tengo que ir resonando con el paciente. Entonces, el paciente ya está en hipnosis desde el primer momento en el que yo establezco una comunicación con esa persona. Ya estoy resonando con ella, desde que le doy la mano, desde que lo hago pasar, incluso desde que hago el primer contacto. Ya hay una resonancia. Entonces ustedes, la centralidad en el modelo terapéutico está en el paciente, sin duda, en encontrar esas invariantes fenomenológicas, esos núcleos que organizan su experiencia, ¿ya? Pero por otro lado, también el centro de la formación está en el terapeuta, porque el terapeuta tiene que tener esa capacidad de sumergirse en la experiencia del otro, ¿ya? Por lo tanto, eso no lo voy a poder generar aquí en un día de clase, pero vamos a tratar de llegar a lo máximo que se pueda, ¿no es cierto?, y potenciar mucho la práctica. Entonces eso es lo que vamos a hacer en el segundo bloque. En el tercer bloque, después de almuerzo, vamos a comprender un concepto clave del modelo, ¿no es cierto?, que es la metáfora del problema. La metáfora del problema define un poco esta organización que en cada persona es diferente, ¿ya?, de su problema, de su situación, de cómo se está adaptando. Para nosotros el problema no es un problema, ¿ya? Los síntomas no son el problema. Una persona que consume alcohol o una persona que está depresiva, el síntoma no es el problema, ¿ya? Más bien el síntoma o el conjunto de síntomas que presenta. Síntomas se define como una manifestación que provoca un malestar en el paciente, ¿no es cierto? Más bien ese malestar es una forma en que el paciente o en el que la persona se está buscando adaptar.
Entonces los síntomas son funcionales al estado actual del paciente, ¿ya? Por lo tanto, todo el modelo biomédico que busca abordar los síntomas, para nosotros es un error, ¿ya? Hay un error ahí, un error epistemológico, cómo se ha abordado la sintomatología, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un paciente con depresión y le doy un antidepresivo, lo que estoy haciendo es reducir el síntoma. A través de la activación de otros estados cerebrales, reduzco los síntomas depresivos. Pero el problema depresivo no se aborda, ¿ya? Porque esa persona no está depresiva porque tenga síntomas depresivos, sino que está depresivo porque se ha adaptado en una determinada configuración, ¿ya? En un determinado estado global. Así vamos a ir entendiendo algunos conceptos claves del modelo, ¿ya? Bien, entonces la metáfora del problema es eso que encontramos nosotros el terapeuta de neurohipnosis para abordar esta profundidad, ¿ya? La metáfora del problema es lo que yo le llamo la raíz del problema, ¿ya? Que no es necesariamente la experiencia del pasado donde el paciente experimentó un trauma, por ejemplo, no es necesariamente una experiencia o algo que le pasó al paciente, sino que más bien es esta organización que se sostiene en la actualidad del paciente, ¿ya? Esa es la raíz. Tenemos que ir muchas veces al pasado, a través de regresión, a través de distintas metodologías que ya vamos a ver, pero esa no es la raíz. La raíz es esa organización que el paciente tiene, que reverbera, es un bucle y no le permite salir de esa organización. Y esa organización le está generando procesos que son desadaptativos, ¿no es cierto? O sea, es una adaptación que no se puede sostener en el tiempo o genera cronificación, genera rigidez, etc. Entonces, eso es lo que vamos a consolidar en la metáfora del problema, ¿ya? Y después vamos a ver al final dos aplicaciones importantes e interesantes. Yo elegí estas dos para esta clase porque son los dos problemas más prevalentes en Chile, ¿ya? Si nosotros estudiamos la prevalencia de padecimientos mentales en Chile, tenemos que la depresión se lleva el primer lugar y la ansiedad se lleva el segundo lugar. Por eso elegí esas dos, ¿ya? Pero hay, en el máster de neurohipnosis vemos muchas otras. Vemos trastornos alimentarios, vemos trauma, vemos un montón de otros padecimientos, trastornos psicosomáticos, etc. ¿Ya? Entonces, ya les dejo la invitación. Ahí, si quieren, pueden copiar el código QR y está la página nuestra. Bien. Entonces, vamos a iniciar este taller. Primeramente, me voy a presentar, ya. Soy el doctor Juan Cristóbal Ruiz, psicólogo y biólogo de la Universidad de Chile. Soy doctor en psicología por la Pontificia Universidad Católica y soy máster en hipnosis clínica por la Stanford University y también máster reconocido por la Federación Internacional de Hipnosis y autor del modelo de neurohipnosis y director del Instituto de Neurohipnosis, ¿ya? ¿Qué es la neurohipnosis? Entonces, la neurohipnosis es un modelo terapéutico integrativo, ¿ya? Que se funda en tres pilares importantes. El pilar central de la neurohipnosis es la neurociencia y el embodiment cognition, es decir, entender que la experiencia humana está encarnada en el cuerpo, ¿ya? Toda experiencia de alguna manera es un despliegue de la corporalidad en relación con el mundo, ¿ya?
El segundo pilar, que es un pilar más epistemológico, filosófico, ¿no es cierto?, que es el materialismo dialéctico, ¿ya? Es decir, lo mental no ocurre adentro del sistema nervioso, no ocurre, la mente no está en el cerebro, ¿ya?, sino que ocurre en la relación que yo tengo con el medio, ¿ya? Si no hay una relación lingüística, por ejemplo, con un medio social, la mente humana no sería posible, ¿ya? La mente humana, independiente de que yo pueda pensar sobre mí mismo, puedo ir caminando por la calle y conversando conmigo mismo, ese hecho solo es posible porque yo tengo una historia social, ¿ya? Tengo una historia donde tuve interacciones sociales. Por lo tanto, los procesos psíquicos, los procesos psicológicos son dialécticos, ¿ya? No están, por más que quiera buscar, y los neurocientíficos lo han intentado muchas veces, buscar, si yo le abro el cerebro, por ejemplo, a José, y trato de buscar su depresión adentro del cerebro, voy a fracasar completamente. No voy a encontrar la depresión de José adentro de su cerebro, por mucho que quiera, ¿ya? Por mucho que tenga máquinas muy sofisticadas hoy en día, como las resonancias magnéticas funcionales, como el electroencefalograma. La depresión de José no está en su cerebro, es un proceso relacional, ¿ya? Es un proceso relacional, es un proceso dialéctico. Es un ocurrir que se instala justamente en la intersección entre lo que el organismo hace para adaptarse y lo que el medio le va proveyendo. Es un acoplamiento, ¿ya? Son procesos que son sintéticos en ese sentido, es decir, resuelven la contradicción de lo que viene de afuera con lo que emana de adentro. Y allí ocurre lo psicológico. Por lo tanto, los procesos psíquicos son procesos ecológicos, es decir, ocurren en esta dinámica constante de un sistema que es autónomo, que es autopoyético, como dice Maturana, ¿no es cierto?, con su medio. La autopoiesis es biológica. Lo psíquico es este proceso interactivo, este proceso dialéctico constante con el medio, ¿ya? Eso es la dialéctica desde nuestro modelo, ¿ya? Y por otro lado, la fenomenología, es decir, cómo yo puedo conocer, cómo puedo abordar, cómo puedo conocer al otro, cómo me puedo aproximar al otro desde una posición fenomenológica, ¿bien? Eso tiene implicancias muy importantes. Y el tercer pilar, ¿no es cierto?, que es el pilar más práctico, más estratégico, ¿no es cierto?, es la hipnosis ericksoniana, que sin duda, dentro de mi formación, está muy instaladas algunas cosas del modelo ericksoniano, sobre todo en cómo se establece esta comunicación terapéutica y cómo a través de la hipnosis nosotros podemos modular este sistema que es la persona y su problema, ¿ya? Cuando el terapeuta de neurohipnosis no es un terapeuta que tenga un modelo instructivo, es decir, yo no le voy a dar la solución al paciente, sino que lo único que voy a hacer es perturbar ese núcleo de su experiencia con el fin de movilizarlo. ¿Hacia dónde va a ir? No lo sabemos, ni él ni nosotros. Pero va a ir hacia un lugar donde se puede adaptar mejor, a un lugar donde tiene más grados de libertad, donde el sistema se flexibiliza, ¿ya? Esto también tiene mucha relación con la neuroplasticidad, ¿ya? Con todo lo que implica que el sistema neuroendocrino y el sistema corporal del paciente es plástico, ¿ya? Es neuroplástico. Y por lo tanto, el ser humano siempre puede aprender cosas nuevas, no como otros animales, ¿ya? El ser humano es muy interesante desde ese punto de vista, ¿ya? Bien.
Entonces, una de las teorías fundantes del modelo es la teoría de estados globales, que la planteé yo con mi profesor Santibáñez en 2008, que funda un poco esta escuela ya de la neurohipnosis. Y básicamente la teoría nos va a decir que los procesos psíquicos se organizan, no son unívocos, es decir, un proceso psíquico no es unívoco, sino que tiene una organización de diferentes clases de procesos. Entonces nosotros definimos 4 clases de procesos: los procesos viscerales, que son fundamentalmente todo lo que pasa en el cuerpo, los movimientos del cuerpo, tener hambre, el dolor de guata, todo lo que puede pasar en el cuerpo, ¿no es cierto?, es visceral, ¿ya? Los procesos automatizados, que pueden ser también visceromotores, pero están automatizados porque se establecen patrones de automatización, ¿ya? Los procesos operacionales, que son procesos donde yo tengo un poder decisional, es decir, yo decido moverme hacia allá y eso sería una operación, un proceso operacional. Hay cosas que no decidí cuando me moví hacia acá, ¿ya? El caminar es un proceso automático, pero la dirección del caminar es un proceso operacional, ¿ya? Entonces, todo esto son procesos conductuales, ¿ya?, comportamentales. Y los procesos virtuales, que nosotros le llamamos virtuales porque configuran una realidad virtual, ¿ya?, que son los procesos de la conciencia, ¿ya? Entonces la conciencia es solo una parte del proceso psíquico. El problema es que la psicología en los últimos desarrollos, ¿no es cierto?, ha tendido a pensar que lo psíquico es solo lo mental, lo consciente. Se ha sumergido en esta idea de la subjetividad. Solo lo psíquico para la psicología es equivalente a lo subjetivo. Y eso es un error conceptual, ¿ya? Porque lo psíquico es mucho más que eso, es el despliegue de estos estados orgánicos que la cualidad que tienen es que están al servicio de, o están acoplados a medios, ¿ya? Entonces yo tengo una organización de estos procesos y a esa organización de estos procesos nosotros le llamamos estado global. Nosotros en nuestra vida diaria fluimos en diversos estados globales, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo venía para acá en el metro, venía pensando, quizás en otra cosa, no me acuerdo qué venía pensando, pero venía pensando en algo. Hay una modulación de los procesos virtuales, venía un poco incómodo, entonces los procesos viscerales, contracción gastrointestinal, venía apretado en el metro, ya. Los procesos automatizados, bueno, no me iba a... cuando uno va en metro tiene una postura, por ejemplo aquí yo no necesito contraer tanto las piernas para sostenerme en pie, pero en el metro sí tengo que hacer. Entonces todo eso se configura. Los estados globales son estados aprendidos, ¿ya? La experiencia, cuando yo aprendo algo, ¿ya?, lo configuro como un estado global. Por lo tanto, los estados globales son microidentidades, ¿ya?, del cuerpo, de la encarnación. Son procesos encarnados en el cuerpo, ¿ya?, de acoplamientos estructurales con el medio, y allí ocurre lo psíquico. Lo psíquico es el estado global, no es solamente lo que yo voy pensando en mi mente, sino que ese pensamiento está vinculado a un proceso visceral, al mismo tiempo a un cierto tipo de operaciones que yo puedo hacer en cada entorno, y por otro lado a muchas cosas que son automáticas. Yo, por ejemplo, para entrar al baño, abro la puerta y no tengo que pensar cómo abrir la puerta, simplemente lo hago porque sé abrir puertas, digamos, ¿ya? Pero ¿cómo sé abrir puertas?
porque de alguna manera en la experiencia yo aprendí a abrir puertas. Mis hijos, que son pequeños, mi hija que tiene 1 año 3 meses, está aprendiendo a abrir puertas. Entonces, observa primero cómo lo hace un adulto, luego emula el comportamiento y se transforma para ella en un estado global donde abrir puertas, más bien en un proceso automatizado, donde abrir primero es un proceso operacional, ¿no es cierto? Ensaya muchas formas de abrirla, emula la forma en que la hace el adulto y luego se automatiza. Cuando aprendo a manejar, cuando aprendo a andar en bicicleta, cuando aprendo a caminar, cuando aprendo a hablar, son procesos que comienzan en operacional y se transforman en automatizado. Entonces, en cada microidentidad que nosotros tenemos, existe una determinada configuración de este estado global, ¿ya? Esto es como nosotros entendemos lo psíquico, y es tan importante para que puedan comprender el modelo de neurohipnosis porque aquí, ¿cómo ocurre lo patológico entonces? ¿Cómo ocurre el problema? ¿Cómo ocurren los problemas? Cuando estas configuraciones o estados globales o bien se rigidizan o bien se disocian, ¿ya? Generalmente, lo que ocurre cuando yo tengo un problema, un sufrimiento psíquico o un aspecto que me está causando síntomas, ¿ya? Lo que ocurre con estos estados es que o bien yo regreso, hago un proceso regresivo a un estado de seguridad, y eso implica que yo manifiesto identidades que son más infantiles en cierta medida, o bien en algunas partes del estado global, por ejemplo los procesos conscientes, virtuales y operacionales, yo voy avanzando y ciertos aspectos de estos procesos se quedan rigidizados en un ámbito de seguridad. Entonces, ocurre una disociación. Por eso, por ejemplo, tenemos un joven de 18 años que es perfectamente, cognitivamente está bien desarrollado, digamos, está entrando a la universidad, ¿no es cierto? A los 18 años uno está entrando a la universidad, ¿cierto? Sí, más o menos. Algunos entran más tarde, pero emocionalmente, en los ámbitos viscerales, en los ámbitos automatizados de sus procesos, reacciona como un niño de 8 años, ¿ya? Eso es disociación, ¿ya? Y rigidización de estos procesos. Entonces, la configuración de estas identidades, y no siempre opera de esa manera, a veces tiene algunas microidentidades que maduran y otras que no. Entonces, lo que tenemos que abordar ahí son cómo se organiza esto, no solo en lo mental, no solo en lo que la persona experimenta desde lo subjetivo, sino que cómo se configura, ¿ya? Por ejemplo, yo tenía un trauma muy grande con entrar al mall, al shopping, ¿ya? Porque alguna vez tuve una experiencia quizás microtraumática, no fue tan traumática, pero me perdí en un mall, ¿ya? Cuando era muy chico. Y había mucha gente, entonces las aglomeraciones de gente después me causaban ansiedad, ¿ya? Despertaban, gatillaban la ansiedad. Y eso era porque tenía un marcador, un estado global que se activaba frente a esos contextos. Por ejemplo, el metro, cualquier cosa donde hubiera mucha gente, yo sentía un ahogo, una sensación, ¿ya? ¿Qué pasa ahí? Esa experiencia o los marcadores, los estímulos del medio externo gatillan, activan la identidad que me sirvió para poder sobrevivir en ese momento, ¿ya? Activan esa microidentidad. Esto Antonio Damasio le llama los marcadores somáticos, pero mucho más que un marcador somático solamente, es
una configuración del estado global. ¿Ya? Yo eso le digo, le mando a decir a Antonio Damasio, que es un crack de la neurociencia, pero más que ser solo somático el marcador, es una configuración de la experiencia, ¿ya? Que se activa cuando ocurre ese acoplamiento. Es decir, cuando yo me enfrento a esa situación del medio, aparece la activación de esa identidad que me sirve para sobrevivir en ese plano. ¿Ya? Entonces se rigidiza esto. ¿Y qué hace la hipnosis entonces? La hipnosis, como estado reasociativo, permite borrar estas flechas que configuran los procesos dentro del estado global y por lo tanto permiten reaprender un nuevo estado global para la experiencia donde se gatilla el problema, ¿ya? Esto puede ser una experiencia muy generalizada o puede estar, como les decía ayer, muy subordinada a determinados contextos. Por ejemplo, las fobias, como esta fobia que tenía yo, ¿cierto? Solo se manifestaba cuando habían aglomeraciones o habían lugares cerrados con mucha gente, ¿ya? O sea, en esa configuración del medio aparecía inmediatamente este estado global que me había permitido sobrevivir allí, ¿ya? Entonces los síntomas no son el problema, sino que son una forma en la que el organismo busca o logra adaptarse de alguna manera, ¿ya? ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Ya. No estoy hablando en chino, mandarín todavía, que a veces me pongo un poco obtuso. Entonces, en medio entre los distintos estados globales que configuran un patrón de microidentidades, está la metáfora. La metáfora es como el núcleo organizador de un conjunto de estos estados globales, una especie de constelación de estos estados globales que orbitan en torno a un núcleo, ¿ya? Es eso lo que tenemos que encontrar, porque todo lo que podemos hacer con hipnosis se pueden hacer muchas cosas, ¿ya? Se pueden hacer muchas cosas, se puede inhibir síntomas, se puede expresar, mover. La hipnosis permite muchas cosas, pero si no encuentro ese núcleo, lo que estoy haciendo es lo mismo que hace el fármaco, lo mismo que hace, es paliativo, no es curativo, ¿ya? El modelo de neurohipnosis busca curar, no es paliativo. Entonces, cuando encontramos esa metáfora, que sería como el núcleo profundo de este conjunto de microidentidades que se activan de una determinada manera, ¿ya? Esa metáfora es la clave para iniciar el proceso terapéutico, ¿ya? Lo voy a poner en un ejemplo para que no piensen que estoy hablando solo en términos técnicos, ¿ya? Por ejemplo, una persona, una mujer de 60 años, empieza a manifestar una alergia, ¿ya? En la piel. Va al dermatólogo, el dermatólogo le va a dar una cremita para la alergia, ¿cierto? ¿Te han ido al dermatólogo? Casualmente esa persona es amiga de una persona que me conoce a mí, entonces fue a consultarme a mí porque las alergias en general son procesos que tienen que ver con esto, ¿ya? Son procesos viscerales que se activan, que se manifiestan por un determinado estado global, ¿ya? El síntoma siempre va a contener la metáfora, va a hablarnos de la metáfora, ¿ya? ¿Qué es la piel? ¿Qué significa la piel?
Es lo que nos separa del medio, en el fondo. ¿Ya? Cuando se irrita la piel, cuando algo me irrita del medio, ¿ya? No solamente patógenos, virus, bacterias, qué sé yo, ácaros. No solamente cosas físicas pueden alterar, porque la piel en el tercer orden dialéctico se transforma en un modo de expresión de algo que me irrita, ¿ya? De alguna manera el cuerpo expresa lo que en los órdenes superiores no se puede elaborar, ¿ya? Primer orden dialéctico, ya lo vamos a ver enseguida, es todo lo que ocurre en el cuerpo, ¿ya? El embodied, o la relación que tiene mi cuerpo con el medio externo. Entonces esta persona empezó a manifestar esa reacción en la piel, ¿ya? Y yo le pregunté, bueno, ¿qué más has sentido en el cuerpo? Bueno, me he sentido ahogada. Ahora le empecé a preguntar en qué trabaja, era jefa de un departamento de ventas, hace muchos años, ya estaba a puertas de jubilar. Bueno, ¿y qué más ha pasado en su vida últimamente? Que puede haber... ella esperaba que le preguntara por más síntomas, ¿no es cierto? Hace como 6 meses mi madre empezó a mostrar unos problemas de demencia, ¿no es cierto? Y ya no se puede autosostener, entonces he tenido que cuidarla, ¿ya? He tenido que estar ahí con ella, cuidarla. Ya bueno, empezamos a indagar un poco más cómo era su relación cuando era niña, y ella me empieza a relatar una relación de mucha autoridad de ella y basada en el sobrecuidado, ¿ya? Porque era su niña, la única hija de esta mujer, y me señalaba que no la dejaba ir a fiestas cuando tenía un novio, un pololo, ¿no es cierto? Siempre se lo criticaba, ¿no es cierto? Trataba de siempre cuidarla mucho, cayendo en un patrón de sobreprotección, ¿ya? En ese momento, y yo le pregunté, bueno, ¿y qué sentías en ese momento? Ahogo, similar al de hoy, ¿ya? Pero esa reacción a la piel no la tenía en ese momento, ¿ya? Sino que se manifestó ahora. Finalmente ella a los 18, 19 años se casa para poder salir de la casa en el fondo, ¿ya? Se casa con un pololo y se va de la casa, ¿ya? Entonces la metáfora del problema de esta mujer es siempre estar escapando del control o de la autoridad, ¿ya? Y ahora que ha vuelto a sostener una relación con su mamá, se activa esa metáfora. Como siempre ha estado buscando esa libertad y la ha encontrado de alguna manera, no ha tenido mayores problemas, pero lo que se internalizó fue esa rigidez que ella tenía sobre la vida, ¿ya? Y ella habitaba en esa rigidez, ¿ya? Ella era muy estricta con ella misma, igual como la mamá, ¿ya? Entonces, escapo de mi mamá, pero me llevo a mi mamá conmigo en el fondo, ¿ya? Y cuando vuelve mi mamá, ahora empiezo a manifestar esta sintomatología, ¿ya? Entonces no puedo escapar. Yo la hice verse en un espejo y de pronto ella ve a su mamá, se ve ella misma como su mamá, autopresionándose, autoexigiéndose, ¿ya? Entonces la metáfora del problema es aquí: quiero escapar de la presión. Y ahora que la presión es explícita, ¿no es cierto? Porque la presión de ella es sostenible por ella, porque es de ella, pero ve a su mamá en el espejo, cuando yo la llevo a ese ejercicio, ¿ya?
Entonces, si ustedes se ponen a pensar, si yo le hubiese hecho una hipnosis y le hubiese dicho, pone tu mano sobre, por ejemplo, ¿cómo sientes esa alergia? Me pica la piel, ¿ya? Y siento un ardor. Bueno, yo podría haber hecho una hipnosis, como la hipnosis tradicional, que también van a aprender en este curso, ¿no es cierto? Yo podría haberle hecho una hipnosis diciéndole, ahora vas a sentir que ese picor en la piel se empieza a sentir fresca la piel, empiezas a sentirla, y hubiera tenido el mismo efecto que la cremita que le dio el dermatólogo, ¿ya? Pero no resuelvo el problema de fondo, ¿ya? Entonces tenemos que dejar que el síntoma nos hable sobre lo que le pasa al paciente y no quedarnos en el síntoma. ¿Ok? ¿Clarísimo? No nos podemos quedar en el síntoma porque el síntoma es una metáfora, ¿ya? Es una expresión metafórica de un conflicto más profundo, ¿ya? Y no estoy hablando de Freud aquí, ¿ya? No quiere decir que esto del conflicto psicosexual, qué sé yo. Puede ser un conflicto de cualquier naturaleza, ¿ya? Generalmente los conflictos que configuran las metáforas del problema ocurren en las relaciones primales, ¿ya? Tienen que ver con cómo me relaciono con mi madre, con mi padre, y después esas identidades que se generan en el hogar se expresan en distintos otros contextos de la vida. Se expresan en cómo yo ahora soy con mi familia, se expresan y de alguna manera se transforman en camisas de fuerza, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la hipnosis? Rompe esas camisas de fuerza, permite reestructurar los procesos para darle a la persona más ventanas de libertad. Pero lo que no hacemos los neurohipnólogos es dirigir el proceso hacia un objetivo que nosotros pongamos, ¿ya? Por ejemplo, en la hipnosis tradicional, el objetivo es reducir la alergia, el objetivo es aliviar la tensión en el pecho, ¿ya? Yo puedo hacer eso y en 5 minutos la tengo sin el síntoma, ¿ya? Pero el problema es que ese síntoma va a aflorar de otra forma. Se va a poner a comer, va a engordar, porque tiene que engrosarse ahora para aguantar a la mamá. Entonces la misma metáfora se expresa de distintas maneras, ¿ya? Esa idea es clave. La metáfora se expresa de distintas maneras. Es la misma idea, el mismo núcleo, que se manifiesta de diversas formas, ¿ya? ¿Clarísimo, Abner? Como el agua. Perfecto. Podría haber sido otro el síntoma y era lo mismo. Es lo mismo. Entonces, distintos síntomas nos hablan de lo mismo. Cuando eso ya en nuestro análisis fenomenológico ya tenemos esa claridad, mira, esto que le está pasando nos habla de lo mismo, esto otro nos habla de lo mismo, esto otro nos habla de lo mismo, entonces ahí ya nos estamos aproximando a ese núcleo, ¿ya? La metáfora se expresa de distintas maneras, pero es una sola unidad generalmente la que organiza toda la estructura del problema. Vamos a hablar un poquitito más en profundidad de los procesos. Ya los procesos automatizados, que yo les señalé en el estado global, ocurren en lo que se conoce como el sistema reptiliano, básicamente el tronco encefálico, el mesencéfalo y esto que es esta estructura gruesa aquí, que es el cerebelo, ¿ya? Todo el control automatizado del comportamiento está dado en núcleos que están en el tronco encefálico. ¿Por qué son tan importantes los procesos automatizados? Porque el cerebro busca, o sea, el sistema nervioso, el cuerpo, busca ahorrar energía, ¿eh? Finalmente. Entonces, fíjense ustedes que estos núcleos que son muy antiguos en el cerebro, que de hecho los compartimos con reptiles, con palomas, con todos
los bichos que ustedes ven, que encuentran que son tan tontos, pero no son tan tontos, ¿ya? Compartimos esos núcleos, ¿ya? Este fundamentalmente controla los ciclos del cuerpo, el locus coeruleus, los núcleos del RAFE, y controlan toda la tonicidad del cerebro, del sistema nervioso, ¿ya? Tienen un efecto tónico, es decir, además de configurar comportamientos automatizados, como andar en bicicleta, caminar, hablar, qué sé yo, también le dan la tonalidad a la experiencia, ¿ya? Incluso yo ando bajoneado, es distinto que haciendo... Y eso está configurado desde allí abajo, ¿ya? Y por otro lado también son vías hacia los órganos del cuerpo, es decir, también hay ahí la modulación neuroendocrina, ¿ya? Que modula el estado del cuerpo. Entonces los procesos automatizados son claves para el estado global desde la corporización, ¿ya? Los procesos viscerales, por otro lado, están alojados fundamentalmente en lo que es el sistema límbico y hacia la periferia el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Que aquí tenemos dos ramas, el parasimpático y el simpático, ¿ya? Este sistema límbico integra lo que hace los procesos automatizados, que son más locales, ¿no es cierto?, los integra en estados corporales, ¿ya? Por eso los procesos viscerales son embodiment, los procesos automatizados son enactivos, son acción y reacción, básicamente, ¿ya? Y cíclicos también, y los procesos viscerales definen la conformación del estado. Por ejemplo, si yo tengo hambre, tengo un estado de hambre, no es que tenga hambre, ¿ya? No es que el hambre sea un proceso local, sino que es un estado, ¿ya? Si yo me siento triste, es un estado, ¿ya? Y los procesos operacionales y virtuales residen en la neocorteza, ¿ya? Y por eso tienen una riqueza enorme, ¿ya? El problema es que esta neocorteza a veces se disocia de lo demás, ¿ya? Entonces me ha tocado una paciente, por ejemplo, que me empieza a contar, me voy a poner en la postura de la paciente, ¿ya? Está hablándome así. Sí, es que yo cuando tenía 7 años fui violada por mi tío. Y bueno, yo después igual, como cuando tenía 15, me reconcilié con él y hoy día igual en los eventos familiares él va y está todo bien. ¿Qué pasa ahí? A ver. Totalmente disociado, ¿te fijas? Entonces, mucho de lo que yo le digo, voy a escribir un libro de esto ya, el error de la psicoterapia, ¿ya? Es pensar que por operar a nivel narrativo, a nivel discursivo, yo puedo reconstruir o reconciliar a esa persona con la experiencia. Después me cuenta que ella hizo una psicoterapia, ¿no es cierto? Y que en esa psicoterapia logró perdonar al tío, ¿ya? Yo la llevo a hipnosis, 2 minutos, 3 minutos en hipnosis, vamos desde el cuerpo hacia esa experiencia y es una catarsis absoluta. ¿Qué pasó ahí? Se volvió a asociar, ¿te fijas? Se reasoció. Eso no es retraumatizante, al contrario, o sea, es retraumatizante si quedamos ahí, pero es el primer sustrato donde nosotros podemos trabajar, porque ahí está la manifestación del estado global verdadero de esa experiencia. Lo otro es solo disociativo. Los mecanismos disociativos son formas en que la persona logra una adaptación, pero son formas fallidas, ¿ya? Entonces lo que hace la psicoterapia narrativa, por ejemplo, es reforzar esta infraestructura mental,
esta infraestructura de lo subjetivo. Y claro, le da vueltas a creencias, qué sé yo, rearticulación, reconfiguración cognitiva y todo, y va, y genera un castillo más grueso. Pero el problema sigue allí, porque el problema sigue estando encarnado y se va a manifestar cuando siente, por ejemplo, en una persona, en otro hombre, el perfume de ese tío. Imaginemos que usted es otra persona y tiene el perfume. ¿Ah? Cuando estoy en un lugar como el lugar donde ocurrió el hecho, o incluso la temperatura del lugar, ¿ya? Aparece nuevamente la manifestación traumática. Porque ese estado global no está sanado, ¿ya? Entonces, estos procesos virtuales son muy bonitos. Vivimos aquí, digamos, hoy día estamos en esto, en lo virtual, ¿ya? Estamos ahí. ¿Por qué le llamo virtuales? Porque no son reales, ¿ya? Son como el cerebro crea en la conciencia lo que es la experiencia y la crea a partir de, digamos, de lo que es la sensación corporal y lo que pasa a través de los sentidos, pero no es que el mundo sea como lo vemos, sino que vemos el mundo como, de alguna manera, hemos aprendido a verlo desde la propia experiencia, ¿no es cierto? Entonces, procesos virtuales y operacionales operan juntos en lo que son, por un lado, la conciencia y las actividades conscientes, el lenguaje, el pensamiento, la memoria consciente, ¿no es cierto? Y las acciones intencionales, es decir, ustedes vinieron acá porque tenían la intención de tener este curso, ¿cierto? ¿Todos están con esa intención? Pero también algo en la guatita les dijo algo, ¿no es cierto? Esto está bueno, me interesa, ¿ya? Va a estar bueno hoy día, ¿ya? ¿Bien? Entonces todo ocurre embodiment. ¿Qué significa embodiment? Embodiment es una palabra en inglés que es muy difícil de traducir al español, ¿ya? Por eso la dejo en inglés. Pero se podría traducir como encarnación. El problema es que la encarnación es muy teológico, ¿no es cierto? El verbo encarnado, toda esa cuestión, ¿ya? O suena raro, digamos, pero yo le diría mejor corporización, es decir, todo proceso psíquico ocurre en una encarnación vivida, ¿ya? La mente es vivida en el cuerpo y a través del cuerpo, ¿ya? Y el to enact o la enacción tiene que ver con que yo no puedo estudiar los procesos mentales adentro del cerebro, ¿ya? Como lo propuse al comienzo, sino que lo mental es la puesta en escena, ¿ya? Mucho más que la interpretación que hace el sujeto de su medio, que es una mirada cognitivista, ¿no es cierto? Estamos muy marcados por la filosofía, por la filosofía cartesiana todavía. El pensamiento moderno no ha podido dar un salto, ¿ya? Yo los voy a llevar a pensar desde otros horizontes, ¿ya? La enacción es un cambio radical de pensar que yo no estoy representando el mundo, ¿ya? Sino que lo estoy actuando. Cuando yo veo esta silla, yo hago algo con la silla. Es una silla porque yo me voy a sentar en la silla, o la voy a mover, o voy a hacer algo con la silla. Es muy fácil verlo esto en los bebés, ¿ya? Cuando uno ve un bebé, ¿no es cierto? El bebé empieza... ¿Cómo el bebé comprende cómo conoce el espacio? Moviéndose. Cuando empieza a gatear. Antes no tiene la dimensionalidad de que una cosa está más al fondo, otra cosa está más cerca de él.
hasta que empieza a moverse en el espacio, ¿ya? Entonces el espacio no existe como una representación mental, sino que existe como una performance, es decir, uno actúa las cosas, la percepción es acción guiada perceptualmente, dice Francisco Varela, ¿ya? Entonces todos los síntomas o toda la sintomatología que estábamos hablando recién, este estado global, no es una cosa no es una cosa sustantiva, ¿ya? Sino que es movimiento. Es una forma de despliegue. Esto se despliega, ¿ya? La mente no representa las cosas, sino que las despliega. Es una performance. Entonces, tenemos que hablar siempre en un lenguaje, y después yo puedo, en la recursión, ¿no es cierto?, de este despliegue, puedo hacer una descripción de mi experiencia, pero eso es a posteriori. Como yo describo mi experiencia es a posteriori. Siempre una descripción tiene que tener verbos, si no, sería absurdo hablar sin verbos, ¿no es cierto? Habla de lo que ocurre, el lenguaje es descripción de un movimiento también. Si no, no tiene sentido. ¿Ya? Entonces, la recursión de los procesos subjetivos, de los procesos virtuales, es disociativa. ¿Ya? El lenguaje ya es disociativo en el ser humano. ¿Ya? Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo puedo hablar de anoche sentía un dolor de estómago. Diferente es cuando yo digo que sentía un dolor de estómago, no lo estoy sintiendo en este momento. Estoy describiendo lo que sentía anoche. ¿Ya? Esa es una especie como de abstracción del lenguaje, es decir, el lenguaje nos permite disociar. Pero el lenguaje originalmente, no es disociado. ¿Ya? Vamos a llegar a esa parte para poder explicar esto mejor. Espera, me voy a adelantarme un poquitito. Está aquí, no, aquí. Acá, espera. Ya, entonces, el lenguaje en un comienzo no es disociado. Cuando la bebé o el bebé llora, no está diciendo tengo hambre, ¿no es cierto? El llanto de la guagua, como expresión lingüística, y el hambre de la guagua ocurren al mismo tiempo, ¿no es cierto? Están sincronizados, están asociados. Las primeras expresiones lingüísticas en el ser humano son encarnadas, pero el lenguaje logra desencarnarse de alguna manera, logra describir cosas que no están ocurriendo en el momento. ¿Ya? ¿Qué hace la hipnosis entonces? Y aquí les voy a dar el ingrediente clave de la hipnosis, el corazón de lo que es hacer hipnosis. ¿Ya? Que tiene que ver con este mismo entendimiento. ¿Qué hace que una palabra se transforme en una sugestión? O una expresión lingüística se transforme en una sugestión. ¿Ya? Pensemos que el lenguaje no son solo las palabras. Todo habla. Mi movimiento, cómo está usted sentada, todo habla. Entonces, ¿qué hace que una expresión lingüística se transforme en una sugestión? Básicamente, la vuelta a un lenguaje encarnado. ¿Ya? Por ejemplo,
no es lo mismo que yo le diga a usted, piense en una oportunidad donde sintió calor. ¿Mm? ¿Ya la tiene? Sí. Mucho calor. ¿Ya? No está sintiendo el calor en este momento, No. porque está fresco aquí. Es distinto que yo le dijera a usted, ahora sienta sus manos, sienta la temperatura de sus manos. Y va a sentir que esa temperatura va cambiando y se van calentando sus manos lentamente. Va a ir sintiendo esta sensación mientras yo voy contando de 1 a 5 y va a sentir sus manos, el centro de sus manos, más caliente que la punta de sus dedos. ¿Ah? ¿Ahora experimenta el calor? Sí. Es diferente la experiencia del lenguaje desencarnado, donde yo le pedí que imaginara o que pensara una situación de calor versus Que lo siento ahora. la sugestión que hace que la cosa ocurra. ¿Ya? Ese es el corazón de la hipnosis. ¿Y qué pasa en la hipnosis? Entonces, el lenguaje o la expresión lingüística se vuelve a sincronizar con los procesos psicofisiológicos que están a la base de lo que yo digo, ¿ya? En un espiral dialéctico de sincronización, ¿ya? Lo importante es que el hipnólogo siempre tiene una intencionalidad. Yo quería provocarle calor, entonces hice una estrategia con... ¿Usted cómo se llama, perdón? Catalina, con Catalina. Utilicé una estrategia de sugestión para provocarle calor en el centro de sus manos y ella experimentó el calor, porque el lenguaje que yo usé se sincronizó con el proceso fisiológico de aumentar la temperatura corporal. Si yo tuviera un termómetro aquí, que no lo traje, pero lo debería haber traído, ¿ya? Yo le podía tomar la temperatura antes de hacer el ejercicio y después de hacer el ejercicio, y la temperatura del termómetro aumenta 2-3 grados. O sea, es un fenómeno encarnado, es un fenómeno real, no es que esto ocurra en la mente, ¿ya? Porque la mente está encarnada, ¿ya? La mente es cuerpo, es el cuerpo en movimiento, ¿ya? ¿Ok? Vamos a hacer unos ejercicios ahora. Simplemente sentir la respiración. Este ejercicio es vital para la primera postura del terapeuta en neurohipnosis. La postura del terapeuta en neurohipnosis tiene que ser una postura abierta, ¿ya? Si yo llegué corriendo al box, mis pacientes me están esperando, yo igual me tomo este tiempo para ¿qué? Para volver al neutro, ¿ya? Este ejercicio es vital para los terapeutas, ¿ya? Que es volver a la neutralidad, ¿ya? Es aterrizar y volver al estar aquí, ¿ya? Mindfulness o conciencia plena o qué sé yo, como se llame, pero es estar aquí, es estar presente, ¿ya? Eso es clave. Yo, para poder provocarle el calor, tuve que hacer eso, estar aquí, situarla usted aquí, aterrizar ese lenguaje y volver a focalizar el lenguaje con el proceso fisiológico, ¿ya? Y por eso provoqué calor, ¿ya? Bien, entonces vamos a cerrar los ojitos un minuto, poner las manos sobre las piernas y simplemente va a sentir su respiración sin querer controlarla, sin querer respirar más profundo de lo que está respirando. Va a ir simplemente observando su respiración,
si sus procesos mentales, subjetivos, lo llevan en una dirección o en otra, va a volver a la respiración. Observe su respiración. Observe el ritmo de su respiración sin querer variarlo. Observe qué partes de su cuerpo se movilizan mientras está respirando. Observe también ahora el tono de su espalda, de su pecho. Observe el movimiento de su respiración. Si su mente se va para otro lado, con mucha dulzura la va a devolver a esta observación de su respiración, sin presionar, sienta como al permitir estar aquí, sostenido, sostenida en su respiración, por sí mismos se van regulando. Manténgase ahí unos minutos. Si se va para otro lado, vuelve. Va a ir sintiendo cómo su cuerpo va moviéndose, va oscilando hacia los lados, hacia adelante, y aumentando cada vez más. Va sintiendo ahora cómo su cuerpo se va moviendo de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro, hacia mí, hacia el otro lado. Antonella, va sintiendo esto. Muy bien, va sintiendo esta sensación. Ahora vas a sentir un peso en tu espalda, como si tuvieras una mochila muy pesada, una mochila llena de libros muy pesados, y te tiras hacia atrás, y caes hacia atrás, y caes hacia atrás, caes. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Estás segura? Ya, no te preocupes. Eso es lo que tienen que hacer, ¿ya? ¿Ok? Ya, bien, entonces póngase lo más cómodo, ponga sus manos sobre sus piernas y le voy a pedir que cierre sus ojitos. ¿Cuál era su nombre, perdón? Tomás, ya. Tomás, vas a ir respirando profundo. Vas a ir sintiendo ahora el peso de tus dos manos. Vas a sentir que tu mano derecha está muy pesada, más pesada, mientras que tu mano izquierda la vas a sentir muy liviana, como si fuera una pluma, como si fuera de Plumavit, mientras que tu mano derecha, vas a sentirla como si fuera una roca, muy pesada, muy pesada. Ahora vas a sentir que yo voy a tocar tu muñeca, ¿ya? Vas a sentir como que un hilo aquí en tu muñeca va a empezar a tirar todo tu brazo, toda tu mano y tu brazo hacia arriba. Vas a sentir esa fuerza sin que hagas nada tú por ti mismo. Simplemente tu mano y tu brazo van a empezar a flotar en el aire. Es como si una fuerza lo tirara hacia arriba desde la muñeca. Comienzas a sentir lentamente en tus dedos, en la palma de tus manos, esta fuerza y comienza a levantarse lentamente. Ahora se eleva, empieza a flotar en el aire. Empieza a flotar en el aire. Se empieza a desprender de tu pierna. Lentamente comienzas a sentir esos pequeños movimientos de tu mano y comienzas a sentir que tu mano está flotando
y después todo tu brazo. Esta fuerza lo tira cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Por más que trates de evitarlo, siente cómo esta fuerza va elevando tu mano. Y tu mano se eleva, se eleva, se eleva, se levanta, se levanta. Está flotando, está flotando, está flotando como si ya no tuviera peso, como si ya no tuviera peso. Ahora siente cómo flota, flota y va subiendo cada vez más liviana, más liviana, más liviana, más arriba, va flotando como si una energía magnética la tirara hacia arriba, como si una energía magnética la hiciera subir. Ahora, todo tu brazo, tu codo, todo tu brazo se va elevando, se va elevando, se va elevando, se eleva, se eleva. Tú no estás haciendo nada, simplemente estás experimentando esta sensación y se eleva, se eleva, se eleva, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta. Muy bien. Cada vez más, cada vez más, cada vez más ligera, más ligera, más ligera, más ligera. Siéntelo, siéntelo. Y se eleva completamente, se levanta completamente. Muy bien, muy bien, muy bien. La sientes sin ningún peso. Es como si fuera una pluma. Tu brazo, tu mano, no tienen peso, están flotando en el aire. Flota, flota en el aire, flota en el aire, flota en el aire. Muy bien, muy bien, muy bien, Tomás. Ahora voy a contar lentamente de 1 a 3 y tus dos manos vuelven a su peso normal. Tu mano que está flotando, que no tiene peso, ahora vuelve a su peso. 1, 2, 3. Ahora baja, cae, cae, cae. Puedes abrir tus ojos. ¿Cómo lo sentiste, Tomás? Fue increíble, así se movía sola, se movía sola. Impresionante. Bien, muchas gracias, Tomás. Le damos un aplauso.